Perlas del libro de Génesis. ¿Qué consecuencias trajo el engaño de Rebeca y Jacob a Isaac? ¿Por qué Jacob va a la tierra de la familia de su madre? ¿En qué circunstancias se revela Dios a Jacob? ¿Qué promesa hace Jacob a Dios? Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que nos dirijas en el estudio de tu palabra, el capítulo 28 del libro de Génesis. Oh Dios, revélanos y danos luz para entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos, apreciadas hermanas, estamos estudiando el libro de Génesis. Ya estamos en el capítulo 28. El día de ayer estudiamos lo relacionado al engaño. ¿Cómo es que aprovechándose de que Isaac ya no podía ver, Rebeca y Jacob lo engañaron? Jacob se hizo pasar por Esaú. Pero todo engaño, toda mentira, trae consecuencias dolorosas. Y esa es una lección que nosotros debemos aprender. Los hijos, las hijas de Dios tenemos que aprender a hablar con la verdad. La mentira no debe formar parte de nuestro proceder, de nuestro hablar. Solo la verdad debe fluir de nuestros labios. Y este capítulo nos enseña qué tan dolorosas pueden ser las consecuencias de una mentira. Continuemos invitando, animando a las personas a sumarse. Si a usted le gusta el trabajo que hago, ayúdeme a llegar a más personas. El propósito es invitar a las personas a sumarse al estudio de la Biblia. ¿Y por qué? Porque solo en la medida que estudiemos la Biblia versículo a versículo podremos entender el mensaje. Solo así podremos hacer frente a los engaños. El principio con el cual estudiamos es: la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. ¿Qué te dice del carácter de Isaac el hecho de bendecir al hijo que lo había engañado? Las cosas en la familia de Isaac y Rebeca estaban muy calientes, si cabe la palabra. Esaú había jurado vengarse, y su venganza consistiría en dar muerte a Jacob. Solo esperaría que muera su padre. Pero como ustedes han visto, Jacob tenía aproximadamente 137 años cuando sucede, o Isaac tenía 137, Jacob y Esaú 77 años. Isaac vivió 180 años. Pero las cosas no estaban bien y la madre se llenó de miedo. Tenía miedo perder a sus dos hijos. Uno, ser muerto a manos de su hermano, y el otro, ser muerto a manos del vengador. Y entonces la fórmula encontrada para solucionar este problema era que Jacob vaya a la casa de la familia de su madre. Entonces Isaac llama a Jacob y lo bendice. Tal parece que Jacob había sido ya perdonado por Isaac. Lo bendice y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Recuerden que Esaú, cuando tenía 40 años, o sea, ya casi el doble de la vida que tenía, es ahora 77 años, cuando tenía 40 años, este hombre había tomado mujeres de Canaán como esposa. Isaac le dice a su hijo: no tomes hijas de Canaán. Y aquí encontramos también otra lección.
los matrimonios mixtos, los matrimonios con no creyentes, están rotundamente prohibidos por Dios. Dice el Señor: no os unáis con yugo desigual. Así de claro y tajante es. Y esa es la indicación de Isaac para Jacob. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. ¿Quién era Betuel? Betuel era primo de Isaac. Primo de Isaac. Betuel era el padre de Rebeca. Y le dice: y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Si tuviéramos que hablar en términos de parentesco de nuestros tiempos, Jacob y Rebeca eran primos. Era su prima y su madre, porque los matrimonios se estaban dando dentro de la misma familia. Toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y esa es la indicación que le da Isaac a Jacob: no te unas a yugo desigual. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Isaac ya se había convencido que era la voluntad de Dios que Jacob asuma la primogenitura. Lo había hecho en malos términos, y esos malos términos no fueron pasados por alto. Vinieron consecuencias. Y precisamente esta partida de Jacob, si bien es cierto que Rebeca le dice a Isaac: no quiero que tome esposa de las hijas de Canaán, en el fondo el motivo de la partida de Jacob era el miedo que tenía Rebeca de que Esaú mate a Jacob. Y ahora Isaac le bendice: te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. La bendición dada a Abraham, luego pasada a Isaac, ahora es entregada a Jacob. ¿Y en qué condiciones? No eran las mejores. Este hombre estaba huyendo, pero la promesa es: si tú te mantienes en los caminos de Dios, Dios va a hacer de ti una gran nación y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Jacob estaba a punto de dejar la tierra prometida. Estaba huyendo a causa de su pecado. Isaac nunca salió de esa tierra prometida. Abraham no quería. Pero ahora Isaac se ve obligado a hacer que a su hijo parta, deje la tierra prometida, porque hay una amenaza de muerte. El linaje autorizado de la familia debía perpetuarse mediante Jacob. Por eso las bendiciones repetidamente prometidas a Abraham fueron ahora transmitidas a Jacob. Jacob salió del hogar abrumado bajo la culpa, pero con la bendición de su padre. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. El arameo. Moisés deliberadamente coloca el nombre de Jacob delante del de Esaú, puesto que Jacob entonces estaba en posesión no solo de la primogenitura, sino también de la bendición de Abraham. Dios había anunciado que el mayor serviría al menor. Rebeca quiso dar una ayuda a Dios y desencadenó un sinnúmero de problemas. Ahora el hijo partía. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo
le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Esaú estaba pendiente de todo lo que estaban haciendo sus padres con Jacob. Recuerden, Esaú y Jacob ya no eran jovencitos, no eran adolescentes. Tenían aproximadamente 77 años. Pero el respeto por los padres, por lo menos en forma, se mantenía. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Tal parece que para Esaú la idea vendida por Rebeca fue comprada, que Jacob estaba yendo a la tierra de sus parientes con la finalidad de conseguir esposa, porque no debía casarse con una cananea. Pero sabemos nosotros, por el capítulo 27, en la última parte, donde ella dice, Rebeca le dice a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Pero esa era una excusa. Pero el problema era que a ella se le había dicho que Esaú había jurado matar a Jacob. ¿Y qué hace ahora Esaú? Esaú ahora va a actuar como una persona despechada, como una persona herida por venganza. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. No te gustan estas hijas, te caen mal, como diríamos, ¿verdad? Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Ah, no te gustan las cananeas, no te gustan las hijas de Ismael, pues me voy a casar con ella. Por despecho. Y no es bueno actuar por despecho. Es triste escuchar, por ejemplo, en algunos casos de infidelidad, cuando la víctima dice: pues bien, si me ha sido infiel, yo le voy a pagar con la misma moneda. También voy a tener una relación de infidelidad. Jamás actúes por despecho. Jamás pierdas de vista tus horizontes. Jamás dejes que los demás moldeen tu carácter. Que las actitudes de los demás no moldeen tu carácter, no determinen tu proceder, tus conductas. No te gusta, pues yo voy a hacer esto. Como un jovencito herido, ya era una persona adulta. Y hay muchas personas adultas que actúan como niños caprichosos, como adolescentes. Que ninguno te quite tu corona, dice el libro de Apocalipsis. No permitas que el accionar de los demás determinen cómo vas a hacer, ya sea por contradecirlos o, como dicen algunos, pagar con la misma moneda. Sé una persona de principios, nunca pierdas de vista hacia dónde estás marchando. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Empieza el viaje. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Jacob salió obedeciendo el deseo de su madre y la orden de su padre. Aunque tenía 77 años aproximadamente, todavía respetaba a sus padres y se sometía a su autoridad. Su ejemplo filial debería ser muy imitado por todo hijo digno, siempre que una conducta tal no entre en conflicto con la lealtad a Dios. Proverbios 26, Malaquías 1:6, Efesios 6:1 al 3. ¿A dónde se va? Se va a Padán Aram, la famosa ciudad sobre el río Balij, en el norte de Mesopotamia. Era el destino
de Jacob. Esta fue la región donde Taré se había establecido después de su migración de Ur, Génesis 11:31, hasta la visita de Eliezer hacía casi un siglo. La familia de Betuel, incluyendo Labán, vivía en la ciudad de Nacor, que no está lejos de Harán. ¿Y llegó a dónde? A un cierto lugar. Llega a ese lugar y Jacob no se imaginaba lo que iba a suceder en ese lugar. Y aquí vale la reflexión. ¿En qué condiciones, en qué circunstancias se revela Dios a Jacob? Jacob estaba huyendo por haber mentido, por haber engañado, por haberse apoderado de la bendición de Esaú con engaños. Estaba huyendo. Podríamos tomar un símil con la figura de Jonás. Está huyendo. A veces nosotros pensamos que para que Dios nos escuche, que para que Dios se revele a nosotros, tenemos que arreglar todavía nuestras cuentas, tenemos que confesar nuestros pecados. Y algunos predicadores cometen ese error, pretendiendo tener la fórmula perfecta para que la persona se relacione con Dios. Pero saben, Dios no tiene una fórmula perfecta. Dios se relaciona con las personas de una forma muy particular con cada uno. En algunos espera que la persona se arrepienta, confiese sus pecados y en otros no. Y aquí encontramos a un hombre, 77 años, huyendo, yéndose lejos de su casa, consecuencia de su pecado, consecuencia de haber mentido. Está huyendo. Y allí, en un lugar solitario, le ha encontrado la noche. Y allí tiene una piedra como cabecera. No sé qué tan cómodo sea tener una piedra como cabecera. En ese paraje solitario, allí Dios se le va a manifestar a uno que está huyendo. Y aquí encontramos otra perla. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dos personas pueden estar huyendo, así como dos personas subieron a orar al templo, ¿recuerdan ustedes? Dos hicieron la misma cosa, el gentil, el publicano y el fariseo, pero uno descendió justificado. Dios conoce el corazón y sabía lo que había en el corazón de Jacob. Y ahora Dios se manifiesta a este hombre en un lugar solitario. No había nadie. Como dirían algunos, solo tenía su burrito ahí al lado, nada más. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Mientras Jacob yacía allí, cansado, solitario y triste, su corazón se volvió en oración a Dios. Tales fueron las circunstancias mentales que rodearon su sueño. Fue así. Estaba abrumado Jacob. Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahora Dios le manifiesta, le muestra que no está solo. No está solo. La escalera era un símbolo visible de una comunión real e ininterrumpida entre Dios en el cielo y su pueblo en la tierra. Los ángeles ascienden para presentar las necesidades de los hombres delante de Dios y descienden con promesas de ayuda y protección divinas. Allí está la escalera. El cielo y la tierra unidos. Los ángeles que suben y bajan. Allí está Jacob, teniendo ese maravilloso sueño. Pero el sueño no termina allí. No es simplemente que Dios le diga, mira, estás cerca al cielo, estás unido al cielo. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella.
Jacob es otro de los privilegiados que puede ver en sueños a Dios. Otros lo vieron en visiones como Ezequiel, como Isaías, como Juan el apóstol. Jacob lo ve en sueño. Allí estaba Jehová. Y no solo lo vio, sino que Jehová habló con él. ¿Y qué le dice? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La fórmula va creciendo. Y pronto se diría el Dios de Jacob. Yo soy tu padre. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el de Isaac y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿A quién le está renovando el pacto Dios a un hombre que está dejando Canaán, a un hombre que está huyendo para salvar su vida, a un hombre que está cosechando las consecuencias de su pecado? A ese hombre Dios le está renovando el pacto, le está reafirmando las promesas a Abraham. ¿Y por qué? Porque Dios sabe lo que hay en el corazón de esa persona. El libro El deseo de todas las gentes nos dice de que este hombre ha orado, ha buscado a Dios. Y Dios le dice, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Él era la descendencia de Abraham, pero de la descendencia de él saldrían 12 tribus. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La misma promesa hecha a Abraham, la misma promesa hecha a Isaac, y ahora es hecha a Jacob. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Él se volvería un canal de bendición y también su simiente. Y el apóstol Pablo dice que la simiente es Cristo. Y Pablo dice, no habla Dios de simientes, habla de simiente, hablando de una persona. Y esa simiente es Cristo. Desde el mismo Edén fue anunciado el plan de salvación y fue siendo renovada y anunciada a cada generación. Y ahora a Jacob se le anuncia que la simiente se convertiría en la bendición para la humanidad. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Y aquí encontramos otra perla. No encontramos ningún registro bíblico donde Jacob le pida algo a Dios. Es Dios que va en busca de Jacob, como fue en busca de Adán, como fue en busca de Noé. Recuerden, Dios es quien va buscando, quien va llamando, como fue en busca de Abraham. Y ahora ha ido en busca de Jacob, un hombre que está alejándose de la tierra prometida. Yo estaré contigo. Esa es la promesa de Dios. Y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Dios da su palabra, Dios cumple su palabra. Te cuidaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. A donde iba Jacob no era la tierra prometida, él debía de volver, y Dios le dice, te haré volver a esta tierra. Labán, con diversas artimañas, no quería que Jacob vuelva a Canaán, pero llegó un momento en el cual Dios le dice, ha llegado la hora. Aquí Dios le da su palabra a Jacob, y esa promesa también se ha reiterado a lo largo de las Escrituras para cada uno de nosotros, para su iglesia. Dios va a hacerlo
ha hecho, ¿qué digo va a hacer? Ya ha hecho todo lo necesario para que nosotros volvamos al Edén, para que lleguemos a la Canaán celestial. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. No lo sabía. Contrariamente a lo que sugieren algunos comentadores, la declaración de Jacob no es una evidencia de que él concibió la idea de que Dios se aparece solamente en ciertos lugares consagrados y que él por casualidad había llegado a uno de ellos. Más bien es una expresión de su sorpresa y gozo al encontrarse que, al paso que él se había imaginado que estaba solo, en realidad estaba en la misma compañía de Dios. Y es normal imaginar que estamos solos. Cuando hemos fallado, cuando hemos hecho mal las cosas, sentimos que nadie nos quiere, que ya todos nos rechazan. Y en esas circunstancias, allí estaba Dios. Dios está en todo lugar donde hay un alma que clame su presencia. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Los que reciben el privilegio de una revelación divina encuentran en su corazón el sentimiento de un profundo temor reverente. Recuerden a Isaías, experimentó una convicción de culpabilidad y pensó que moría. Isaías 6:5. Esta experiencia similar hizo que Jacob comprendiera agudamente su estado de indignidad y pecaminosidad, pero a pesar de su alarma, sabía que el lugar era casa de Dios, Bet Elohim, una casa de paz y seguridad. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Miren en lo que se había convertido esa piedra. Una piedra cualquiera. Una piedra tomada al azar para servir de cabecera, ahora se convertiría en una piedra del pacto. Tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Esa piedra que simplemente iba a servir como almohada, ahora por la presencia de Dios se convierte en la piedra del pacto. ¿Recuerdan? La vara, el bastón que tenía Moisés, una madera cualquiera que servía para arrear las ovejas, se convirtió en el instrumento de Dios. Donde Dios está, todo se convierte en algo de gran valor. Y ahora este lugar es llamado Betel, la casa de Dios. Este nombre fue más tarde aplicado a la ciudad cercana, conocida entonces como Luz, que el nombre Betel fue al principio aplicado únicamente al lugar donde estaba el monumento recordativo de Jacob y no a Luz. Es evidente por Josué 16:2. Y la respuesta de Jacob es esta. Aquí vamos a encontrar nosotros más de una perla. E hizo Jacob voto diciendo. Jacob había tenido un sueño. Dios le había hecho muchas promesas. Y Jacob hace un voto y dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Este es el primer voto que se registra. Al hacer un voto, un hombre se compromete a realizar ciertas cosas en una forma específica, puesto que el cumplimiento del voto de Jacob dependía del poder de Dios y que fue hecho a Dios, tomó la forma de una oración. No fue hecho con espíritu mercenario, sino en gratitud, humildad y confianza.
Si fuere, aparentemente da la impresión de que hay duda, eso no es su palabra. Si fuere, Dios cumpliría sus promesas y Dios cumple su promesa. Dios nunca deja de cumplir su promesa. Que me dé pan para comer, que me dé vestido para vestir, que me haga volver en paz a la casa de mi Padre. Jehová será mi Dios. Él había pensado en Dios como el Dios de sus padres. Con seguridad desde hacía mucho tiempo había tomado a Jehová como a su Dios, pero al paso en que lo pasaba, en lo que había pasado todo, la forma en la cual se había comportado con su padre, con seguridad que se sentía indigno. Y ahora dice, Jehová será mi Dios. De allí en adelante Jacob dio evidencias de lealtad a Dios. De allí en adelante Jacob empezó a experimentar lo que Jesús llamó como el nuevo nacimiento. De allí en adelante Jacob empezó a vivir lo que más adelante Dios revelaría por medio de Jeremías, el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Las leyes de Dios grabadas en la mente y en el corazón. Durante los 20 años que estuvo en Padán Aram, en la tierra de Labán, durante esos 20 años Jacob se convirtió en un canal de bendición para la familia de Labán. Dios sería su Dios y Dios fue el Dios de Jacob. Por eso más adelante la fórmula es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta? Es Jehová tu Dios, es Yahvé tu Dios. Y se cierra este capítulo con un compromiso. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob declaró su intención de levantar en ese lugar un altar para la celebración del culto a Dios. Él cumplió esa resolución varios años después al volver a salvo a la tierra de su nacimiento. En el capítulo 35, 1 y 15 encontramos ese cumplimiento. Pero además de eso, él hace otro voto. Un voto relacionado con el diezmo. Tanto Abraham como Isaac entendían y practicaban el pago del diezmo. Recuerden Génesis capítulo 14, 18 al 20, el encuentro de Abraham con Melquisedec. Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿En qué circunstancias estaba huyendo Jacob? No tenía riquezas, no tenía nada. Y ahora él hace un voto. De todo lo que me des, sea mucho, sea poco, de todo, el diezmo lo voy a apartar para ti. Se habla mucho acerca del diezmo y se dice que el diezmo era solo para Israel, solo para los levitas, y por lo tanto, como ya no hay levitas, entonces ya no hay razón de devolver los diezmos. Eso no es cierto. Y aquí estamos encontrando por segunda vez la forma como se devolvía el diezmo. Y aquí hay una pregunta. Abraham devolvió el diezmo a Melquisedec. No sé si fue la primera vez. La Biblia no nos da luz. Pero sí ese encuentro entre Abraham y Melquisedec nos da a conocer, nos ilustra que el diezmo se entrega a un ministro de Dios, a un sacerdote de Dios. Y en los tiempos de Isaac, ¿quién era el que recibía los diezmos? En el tiempo de Jacob, ¿quién era el que recibía los diezmos? ¿Qué te dice a ti esto? Siempre Dios ha tenido su pueblo fiel.
siempre. Abraham nos ilustra con claridad que el diezmo se entrega a un ministro, a un sacerdote de Dios. Por eso dice Jacob, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No era Jacob el administrador, no era Isaac el administrador, no era Abraham el administrador. Entregaban el diezmo a un sacerdote de Dios. La Biblia no nos dice a quién, pero sí, insisto, en la historia de Abraham y Melquisedec queda claro que los diezmos se entregan a un sacerdote de Dios. Y ese pacto que hace Jacob con Dios deja en claro que el diezmo es un acto de fe. Dios no te está pidiendo que des diezmo de lo que es tuyo, sino de todo lo que te da. Ese es el voto de Jacob, y con seguridad que él cumplió ese voto. ¿Qué perlas hemos aprendido de este capítulo? ¿Valió la pena ganar la bendición con engaño? De seguro que no. A veces nosotros queremos forzar la voluntad de Dios, pero en lugar de ganar, perdemos. Las consecuencias que vivió la familia de Isaac y Rebeca fueron terribles. Como veremos más adelante, Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo. Los pecados expuestos en la Biblia tienen un propósito: hacernos saber que la naturaleza humana es así, pero también que la gracia de Dios está al alcance de todos. Y no hay una fórmula para acercarnos a Dios. La relación de Dios con sus hijos es una relación muy particular. Con cada uno se relaciona de una forma muy personal. La forma como lo hizo con Abraham fue diferente, con Isaac fue diferente, con Jacob fue diferente, y contigo de seguro que también es diferente. Lo único seguro es que nosotros debemos hacer de Dios nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.